Y bueno, pues estamos contigo, Teresa. Buenas tardes. Un viernes más Buenas tenemos tardes. a Teresa Perucho. Soy la parte científica del laboratorio del programa y os he traído un regalo, pero eso es para vosotros, solamente para que lo veáis vosotros. Esto es Ajá. un vaso de agua solamente y os he traído un hielo especial. No sé si se va a ver bien en las cámaras, Vamos pero... a ver, espera. Chicos técnicos, Antonio, Jorge, tenemos que ver, es un vaso de agua perfectamente porque va a hacer un experimento en directo. A ver si es posible. Un vaso de agua. No sé si será posible. Si no, lo podemos levantar y se ve igual, ¿eh? Como has levantado tú antes. ¿Sí? Sí, ¿Y lo puedo coger yo? sí. ¿Sí? Es un vaso. Bueno, vamos a ver. Lo Ya que único- nuestros lo técnicos... cojo yo primero, que si Venga, no llego y te lo doy. O espérate, ¿lo hacemos bien si lo pone Teresa ahí? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? Venga, pues adelante. Es un vaso de agua, un vaso normal y con agua normal, y lo que he hecho ha sido, voy a traer un hielo diferente, es nieve carbónica, es CO2 congelado, para que las cosas se mantengan durante mucho tiempo, que vienen desde muy lejos, entonces para que se mantenga congelado es nieve carbónica. Lo que pasa es que es tan llamativo la forma en la que Qué chulo. se evapora que lo teníamos hoy en el laboratorio y he pensado, pues luego se lo llevo, esto se lo tengo que llevar para que lo vean. Hombre, es que Oye, es un cómo puntazo. mola. Es Sí, científico, sí. claro, es para darle... Yo no puedo traer nada de alimentación, así que os traigo lo que tengo del Bueno, laboratorio. nos traes ciencia viva. Sí. No vengo con bata blanca porque vengo de la calle, sino también. Cómo mola, la verdad es que está muy bien. ¿Y esto para qué se utiliza? ¿Para qué? ¿Cuál es un poco la aplicación? Simplemente es mantener congelado un reactivo que compramos en Alemania para que dure hasta que llegue a nuestro laboratorio. O sea, En ¿está frío? Una caja como esta. Está frío, claro. Está a menos 80 grados. O sea, que si yo meto ahí un dedo... Ahora mismo no, ahora mismo es agua. Vale. Lo que no puedes coger, que yo lo he hecho mal, sinceramente, es coger con la mano lo que está aquí porque quema de lo frío que De lo está. frío que Claro, está. ya me lo he Menos cogido con 80. una cuchara o algo. Pero Oye, pues está muy bien, la verdad. sí, que es le da un ambiente... Sí. claro, más- Vamos, solamente falta apagar un poquito las luces, poner las luces. un ambiente más científico. ¿Cómo se lo pasan Sí. en Genica, Nos lo pasamos fenomenal. Sí. Lo que sí. no hemos llegado a hacer nunca es ponerle colorantes, porque no tenemos colorantes, pero si no, ¿te imaginas? Oye, a lo mejor saldría el humo vaso. de color. El humo creo que sale blanco siempre, pero el vaso cambiaría. Ah, vale. Estamos aquí mirándolo Por como... eso estamos aquí. Es cuando hay- Hipnotiza, hay- sé que hipnotiza. Sí, hipnotiza un poco, ¿eh? Te quedas Qué un chulo. poco- Mira, nuestro compañero va a intentar sacar un primer plano del vaso humeante. Genial, Del CO2 evaporándose. genial. Tenemos hoy la mesa entre, Bueno, tenemos Totalmente. un montón. entre el vaso... Mientras que este. estamos aquí intentando sacar una imagen del vaso, voy a comentaros que tenemos, bueno, hoy ya, porque ya prácticamente son las 8, pero mañana sábado vais a poder venir a Maná para degustar los nuevos productos del horno de Santa Matilde, que son panes, son muffins y bueno, pues son nuevos, además son del día, tienen un periodo de caducidad muy cortito, de prácticamente 2 días, y es, bueno, pues tener la tendencia, estamos intentando en Maná tener la tendencia de venir a comprar el pan todos los días, como se hace normalmente en una panadería normal o cuando vamos a comprar pan normalmente, es decir, tener fresco pan todos los días. Así que mira, tener una hogaza que está, yo creo que me la voy a llevar. Yo Esto acabo tiene de una probar pinta- y estaba sí, ¿eh? buenísimo. Sí, Estos la verdad son es que tiene una pinta panecillos. impresionante. Panecillos de aceitunas y lo tocas y es que está súper esponjosito. Tenemos otro de semillas. Ese es el que he probado Panecillo yo. de semillas De sin semillas. gluten. Está buenísimo. ¿Este lo has probado? Ahora ¿Lo has mismo, probado? está buenísimo. Sí, está muy rico, ¿no? Sí. Pues oye, yo la verdad es que creo, vamos, lo he probado también, y no aquí, sino en otra ocasión, y está muy bueno, Bueno, vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de genética, vamos a hablar de enfermedad celíaca y también de un tema que es obesidad, porque ¿te acuerdas? Estuvimos hablando de obesidad. Y mi primera pregunta es, la genética, ¿cómo aborda el tema de la obesidad?
La obesidad, lo primero que tenemos que recordar es que es una enfermedad. O sea, las personas que están obesas son pacientes y la obesidad no es algo estético. O sea, no tienen que eliminar el sobrepeso por algún tema estético solamente, sino que es realmente una enfermedad. El páncreas funciona más, o sea, todos los órganos tienen un trabajo mucho más constante para mantener la salud y realmente es una enfermedad. Partiendo de la base de que es una enfermedad, ahora desde el punto de vista genético es una enfermedad genética, es una enfermedad multifactorial. Hay enfermedades genéticas que son monogénicas, que está alterado un único gen y si ese gen está alterado la persona tiene una enfermedad, esa enfermedad sí o sí. Luego, por otro lado, hay enfermedades multifactoriales que tienen un componente genético y un componente ambiental. El componente genético lo podemos conocer, el componente ambiental lo podemos modificar. Las enfermedades multifactoriales seguro que os suenan porque son las que afectan a un mayor porcentaje de la población. Enfermedad celíaca, obesidad, cáncer, diabetes, riesgo cardiovascular, infarto de miocardio, osteoporosis. Esas son las enfermedades multifactoriales que afectan al mayor porcentaje de la población. O sea que la obesidad es una enfermedad multifactorial, es decir, tiene un componente genético y tiene mucho componente ambiental también. Uh-huh. Es decir, que puede haber celíacos que también sean obesos. Sí, por supuesto. O sea, eso que hablamos siempre de los niños o las personas celíacas son delgaditos, en percentiles bajos y tal, puede haber celíacos, o sea que también la obesidad puede despistar un diagnóstico. Puede ser que el médico busque el perfil, iba a decir básico, el perfil estándar y no lo cumpla. Puede haber celíacos obesos también, por supuesto, porque la obesidad es una enfermedad con otros genes diferentes, otras causas diferentes y que no va ligada a estar sano, no va ligada a ser celíaco tampoco, es otra enfermedad diferente. A mí me parece súper importante hacer hincapié en el tema de que la obesidad es una enfermedad, porque muchas personas no son conscientes para nada de ello. Empiezan a coger peso por lo que sea, bueno, pues porque sí, por periodos de ansiedad en los que comes más, etcétera, y no se hacen una analítica, no se controlan el colesterol, etcétera, y luego empiezan a fallar a funcionar diferente ciertos órganos, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención con el tema de la hipertensión. La tensión alta, la hipertensión es una enfermedad también que además está muy ligada a la obesidad, en este caso ya la diabetes y a muchas otras cosas, pero creo que está bien llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y ser conscientes de ello, porque en el momento en el que tienes una enfermedad, lo lógico y lo normal es que haya un seguimiento, que haya un tratamiento, ver por qué se ha producido, ¿no? En este caso, el de la obesidad, pues seguramente, por lo que he entendido, no hay una predisposición genética, pero también hay un peso muy importante, ¿no?, en los factores ambientales. Si lo podemos prevenir, los celíacos no sabemos cómo prevenirlo, ¿no? Pero la obesidad sí que en este caso tiene una manera un poco más, por lo menos más visible, ¿no? Sí, más conocida, más fácil de entender, más manejable, más al alcance de la mano. Prevenirla. La obesidad, al fin y al cabo, se van a meter conmigo si lo digo demasiado básico, pero es un desequilibrio entre el gasto y la ingesta y el gasto. Total. Puedes ingerir más energía de la que necesitas y la acumulas, y puedes gastar menos de lo que necesitas y la acumulas, menos de lo que deberías y la acumulas. O sea, es una cuestión, la parte ambiental y manejable es una cuestión de poner una balanza lo que comes y lo que consumes. Ya está. Lo que pasa es que la genética te predispone. Hay genes asociados a la ingesta que si un paciente o una persona tiene alguna mutación o algún polimorfismo en esos genes, lo que pasa es que no se sacia. Imaginaos la persona que no tiene sensación de saciedad, pero porque tiene una mutación y en el cerebro las cadenas o el neurotransmisor en el hipotálamo no llega en el momento adecuado y no le da la señal de que se sacia. O sea, la persona no se sacia, tiene que saber que su obesidad tiene una causa genética y le tienen que enseñar a comer de otra manera. Claro. Porque por sí misma no dejaría de comer en el momento de saciarse porque no lo siente. O sea, es una cosa biológica. Sí, además yo creo que lo hemos visto mucha gente, ¿no?, que dicen, es que yo sé de comer mucho toda la vida, ¿no? Es que como, no me lleno, y otras personas comen mucho menos y es como ya no puedo más, ¿no? Supongo que está también relacionado con esa sensación de plenitud. Claro, justamente es la sensación de saciedad, que de verdad que es una reacción bioquímica del cerebro, o sea, que es algo puramente fisiológico. Pues hay personas que no la sienten.
Entonces, esas personas, ¿por qué son obesas? Porque tienen esa característica. Hay veces que dicen los pacientes, bueno, entonces, ¿para qué quiero saberlo? Porque, como hemos dicho muchas veces en este programa, la genética no se puede modificar. Entonces, si yo sé que no me voy a saciar, ¿para qué saberlo? No puedo hacer nada, ya me dejo llevar. Ya, total, ya no puedo hacer nada. No, al contrario. Es una vez que sabes eso, entonces es cuando tienes que aprender obligatoriamente a comer de otra manera toda la vida, ¿vale? Que es toda la vida, sí, pero no es una losa, es al contrario, es una oportunidad para hacerlo bien. Bien. Y también vienen muchas pacientes a la consulta diciendo con su marido, porque para quitarse la sensación de culpa, es dígale que yo no puedo dejar de comer, no es que no quiera dejar de comer, ¿veis la diferencia? Sí. Sino que mi cuerpo me lleva a comer de esta manera, pero no es culpa mía. O sea, son mis genes que me han hecho esta faena, ¿no? Soy así, entonces cuanto mejor conozcamos cómo son tus genes, mejor podemos modificar el ambiente o agarrarnos a ciertas herramientas para controlarlo. ¿Y tenéis muchas consultas relacionadas con la obesidad? Porque si alguien va a vosotros, acude a vosotros para tratar este tema, es que bueno, por lo menos algo se está haciendo bien y saben que tienen un problema, ¿no? Sí. Tenemos muchos pacientes que vienen a consulta de nutrigenética, que una de las cosas es obesidad, pero hay más. Y vienen sabiendo que no les ha funcionado todas las dietas que llevan haciendo a lo largo de su vida, o que no han conseguido el peso adecuado, o que sí consiguen adelgazar, pero luego rebotan y vuelven y cogen más peso del que perdían. O sea, que pasa algo que tiene una base más profunda y quieren saber qué es. Sí que hay, sí. Bueno, eso está bien, ¿no? Eso está porque bien, sí, sobre todo en un país en el que es una cifra que yo recuerdo yo creo que fue el año pasado, que fue, no recuerdo el organismo, ¿no? Pero recuerdo el dato de 6 millones de obesos adultos en España, pero es que la obesidad infantil tampoco... 35%. ¿Cuánto? 35%. 35% de los niños, fíjate, tienen obesidad o sobrepeso. El problema es que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque siempre, y a las abuelas hay que adorarlas, ¿no? Pero siempre es como, este niño no come nada, tiene que comer, que coja un poquito de peso, que está mucho más mono y tal. Sí. Pero es que es en la infancia, ¿no? Quizás donde hay que hacer más hincapié en aprender a comer y aprender a alimentarte de una manera sana. Sí, es que yo creo que alguna vez, yo creo que nuestras abuelas o nuestras madres, yo que soy más mayor, digo también mi madre, pues mi madre ya es mayor, en el caso de que los niños cuando comían y se ven más rellenitos, está más sano. Entonces es el concepto de estar más sano. También yo lo veo porque como han vivido una etapa donde complicada, el hambre era una cosa, pues ya que yo he pasado hambre, ya que yo he tenido esas dificultades a la hora de adquirir los alimentos, pues ahora el niño que coma, porque ahí estoy yo para que el niño coma y así yo de alguna forma me siento más feliz, porque puedo darle esos alimentos que yo me he privado en mi juventud. Le puedo dar cosas que yo no tenía y así demuestro a todos que tengo la capacidad para dárselo y así lo demuestro con él, enseñándole a los demás que él está sano. Pero el obeso no es sano. No, claro. No, para nada. Pero igual que el estar moreno no es estar sano. Claro. El que se expone ese es otro ejemplo buenísimo. El que se expone al sol lo que hace es que los rayos ultravioleta generan mutaciones en la superficie. Cuanto más te expones al sol, más capacidad tienes más mutaciones tienes, que vale que el organismo intenta revertirlas. Y hay un mecanismo que siempre que funcione equilibradamente es perfecto, pero ¿y si le sobrecargas? Pues dejará de funcionar y se producen los melanomas. Estar sano no es estar moreno. Lo digo yo que soy muy blanquita de piel, pero además es que no es verdad. Así, no, igual que la obesidad. Y es algo que también de lo que somos conscientes desde hace algunos años para acá. O sea, yo me acuerdo cuando era pequeña que nos encantaba ir a la playa en Asturias y tal, los 3 días de sol que teníamos, pues era como a lo loco y nos pasábamos el día en la playa y mi madre pendiente de echarnos la protección, pero a la tercera vez que no le hacíamos caso, pues no era el mensaje que hay a día de hoy de por favor, no hay que exponerse al sol, pero incluso en invierno hay que salir protegido a la calle, ¿no? Y yo creo que con la obesidad acabará pasando algo similar, debería estar pasando ya, sí que se ve un poquito más de concienciación, pero yo creo que todavía queda mucho porque estamos muy acostumbrados, bueno, pues a esta cultura gastronómica que tenemos en España. Acabo de venir de Asturias, doy fe, y es como
hay que combinarlo, o sea, no hay que decir que no a determinados platos, pero no hay que comerlos todos los días, y mucho menos cuando tenemos un problema como puede ser el sobrepeso primero, la obesidad después, y todo lo que hay en torno, que son enfermedades importantes y graves. Sí, las comorbilidades de la obesidad son muy importantes, diabetes, riesgo cardiometabólico, de verdad que son muy importantes y se deberían evitar. Es verdad que hace falta mucha educación nutricional, también es verdad que los pacientes obesos a veces están mal vistos. O sea, había noticias estos días de que a los pacientes obesos les iban a poner al final de la lista de espera de algún hospital público, no recuerdo la noticia exactamente, pero porque como les decían que era culpa suya y que, claro, que vamos a ayudar antes a otros pacientes que tienen más posibilidades de salir adelante. Perdona, pero tampoco es eso, o sea, no es culpa suya. Lo que pasa es que tienen una enfermedad y hay que tratarles igual, pero no, o sea, hasta nuestras propias instituciones son las que les relegan porque total son obesos y es culpa suya, y ya si no quisieran ser obesos ya habrían hecho algo. No es así. Y a veces tampoco es tampoco es el caso, ¿no? No es el caso siempre, pero muchas veces cuando una persona llega a ser obesa es que quizás no ha habido un tratamiento correcto, pues 30 kilos atrás, por ejemplo, ¿no? Un tratamiento en el que te dicen, bueno, pues tienes que tomar una dieta determinada, tienes lo que tú dices, ¿no? Mira, te voy a pedir una prueba genética para ver si tienes predisposición o si por la razón que sea has cogido ahora de repente peso por temas de, yo qué sé, de estrés, de sedentarismo, lo que sea. De malos hábitos o de poca que todos podemos pasar por épocas de nuestra vida en la que lo que tú dices, mala organización, no tengo tiempo, no puedo hacer ejercicio, como rápido. Pero yo creo que al final, y lo decimos siempre que vienes, Teresa, las pruebas genéticas, o sea, en la genética está todo. Entonces, cuando ves que una persona empieza por un determinado camino, ¿por qué no recurrir? O sea, creo que es mejor tener esa información para poder trabajar de otra manera que decir, bueno, vamos a ver lo que pasa, y dentro de eso, dentro de 20 kilos, ya es más complicado todo. Por supuesto, es más complicado, tú estás mucho más cansado, lo has intentado muchas veces, o sea, el ánimo importa muchísimo y ya no funciona, es mucho mejor ir a algo más eficaz, más un tratamiento personalizado. Además, es que en función de la genética que tengas, el tratamiento que te pone el especialista es mucho más concreto, es para ti, es concreto, es eficaz, claro. Porque me imagino que a todas las personas, en este caso, no nos engorda lo mismo. No, claro. Ni de la misma manera. Claro. Hay algunos sitios donde vas a seguir una dieta para adelgazar y te sacan la lista de la dieta de las 1200 calorías que te toca. Ya está, la que le han dado al anterior y al siguiente. Y todos somos completamente diferentes, claro. Si supieras que esta persona no se sacia, le enseñarías a comer de otra manera. Si supieras que esta persona, los genes que tiene de gasto energético y de consumo y de metabolismo no funcionan tan bien, le enseñarías a hacer ejercicio de otra manera. Si supieras que, o sea, es personalizar las recomendaciones y el tratamiento de cada uno. Eso también me parece muy importante, porque siempre hablamos de que es fundamental, bueno, lo que decías antes, ¿no? Esa balanza de consumo energético, gasto energético, pero también para que intentar quemar esas calorías, lo que hay que hacer es no comer mucho y hacer ejercicio, pero no todas las personas obtenemos los mismos resultados haciendo el mismo ejercicio. Justamente. Y eso también nos lo dicen los genes. Claro, vienen a la consulta dos personas, una persona que se queja de que su vecino hace mucho menos ejercicio y gasta más. Ya, pero es que no me has puesto ejemplo a tu hermano con el que compartes genes, me has puesto ejemplo a tu vecino, con el que no tienes nada que ver en cuanto a genética. Es que es posible que las proteínas desacoplantes, por ejemplo, son uno de los genes que funcionan de una manera completamente diferente de unos a otros, y sabiendo qué genética tienes, te puede recomendar el especialista que sabe de genética. Claro, no todos saben, pero ya empiezan a saber más y están más formados. Te puede recomendar un tipo de ejercicio más aeróbico o más dirigido para que tú, con el mismo tiempo, el mismo esfuerzo, consumas más. O sea, que es que está todo en los genes. Sí. Nuestro código genético está todo escrito. Está todo escrito. También es verdad que no siempre hay herramientas para poder anticipar cosas, pero en estos casos que estamos hablando de la obesidad y del ejercicio, es que es vital. Y si está todo escrito, se cumple. No, si está todo escrito es multifactorial, tiene un componente genético y un componente ambiental. Si conocemos el componente genético, podemos modificar el ambiente para que no se cumpla, o para retrasar la aparición de una diabetes,
o para evitar completamente el desarrollo de una enfermedad, pero a veces solo es retrasar, no es evitarla. Hay cosas que no se pueden evitar, solo se pueden retrasar, pero bueno, retrasar 20 años la aparición de una diabetes ya son fenomenal. Ya es una calidad de vida mucho mejor durante un tiempo bastante importante. Yo lo ves, es que yo siempre le doy vueltas a todo esto, ¿no? Y además me vienen muchas ideas cuando habláis de estos temas, ¿no? Dice, oye, retrasar una diabetes, qué interesante es para un enfermo y qué mal negocio para la industria. Para la industria. Sí, pero nosotros pensamos en los enfermos solamente y en sus familias. Claro, pero es que a mí eso me asusta, ¿sabes? Es una cosa que a mí personalmente me asusta, ¿no? Nosotros tenemos el caso concreto de una familia donde los 2 hermanos desarrollaron la diabetes a los 30 años y los 2 hermanos. Y el tercer hermano estaba asustadísimo porque pensaba que iba a ser él el siguiente. ¿Qué pasa? Que tiene la inmensa suerte de estar casado con una nutricionista y que sabe muchísimo de cómo prevenir una diabetes. Pues ha puesto a su marido a dieta, vale, que el marido a veces no lo entendía y le ha costado más o menos, pero de verdad que es que ha retrasado la aparición de su diabetes 20 años y la está empezando tiene los primeros síntomas ahora, que tiene 51. Pero ha estado 20 años más viendo cómo sus hermanos estaban pinchando insulina y él no. Y todo eso a raíz de tener una alimentación adecuada. Todo eso a raíz de saber que lo voy a padecer, hacerse un estudio genético para saber tener el dato objetivo de que la genética de predisposición la tienes y luego tener la persona adecuada, cercana, que sabe cómo poner las herramientas para poder atrasar la aparición. Es tan obvio porque cuando sabemos que va a estar en nuestros genes y lo estamos viendo en nuestro entorno, ¿no? El martes dábamos una charla en Cangas y había muchas personas que no eran celíacas pero que tenían familiares celíacos y estaban allí porque tenían alguna leve sospecha, sí. alguna... Es como, tú lo ves tan obvio, ¿no? Tan decir, jolín, si tienes sospecha, si tienes algún tipo de síntoma y lo tienes en tu entorno, cuanto antes te enfrentes a ello, y todavía sigue habiendo cierto miedo a qué me van a decir los genes, ¿no? Como si fuesen, pues eso, la gente que lee las líneas de la mano y te dice, vas a tener 14 hijos y te vas a morir en el año tal. ¿Lo seguís notando? Que van con un poquito de... a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Cuando te van a dar información. Sí, información muy útil, claro, para ti y tu familia. O sea, que no es solo para ti, además. Claro, es que es toda tus familiares directos y no tan directos. Claro, hay gente que se lo hace por los demás hijos, que tienen un niño celíaco diagnosticado, los padres se lo hacen ya no tanto para... O sea, se lo hacen para ellos, para saber si tienen predisposición o no y poder evitar, o sea, olvidarse de eso para siempre, pero lo hacen para los otros hermanos, para por supuesto, que sabiendo la combinación de ellos, claro, se puede saber qué combinaciones posibles hay de los hijos, pero que hay veces que algunos pacientes se lo hacen incluso para los demás, no solo para ellos. Claro. Pero teniendo la herramienta y teniéndola tan a mano y tan accesible, pues que es que debería estar más... a la orden del día. Sí. Sabes, que no nos... cuando lo escuchásemos o cuando tal, no nos pareciese tan raro como esto que acabamos de ver aquí en el vaso, ¿no? Bueno, eso es hielo. Al final es hielo, pero bueno. El otro día también nos hicieron una pregunta en Cangas, bueno, es un lugar en el que hay mucha incidencia, sí, ¿no? Sí. Y se daba la casualidad de que un matrimonio, la mujer y el marido eran los dos celíacos. Y estaban, bueno, pues en la charla y después se acercaron y estábamos hablando y me decían, no, pero mis hijos ninguno lo son. ¿Ah? Claro, yo no sé genética, entonces yo digo, pues ya me parece bastante casualidad. Me decía, bueno, sí que tienen así algún síntoma raro tal, pero se hicieron una serología y uno se hizo una serología, el otro creo que no se había hecho nada y tal. Y yo les decía, a ver, yo creo que deberían mirarse la genética. Es mi consejo, además es el consejo que doy siempre. Pero en realidad, tú que sí que controlas de estos temas, ¿qué probabilidades tienen esos niños de ser celíacos cuando los dos padres lo son? Dependiendo de qué genética tengan los padres. Porque claro, los padres pueden ser celíacos teniendo solamente el DQ2. Un alelo. Imagínate que tiene la madre DQ2 y DQ5 y el padre DQ2 y DQ7, por ejemplo. Y que los hijos hayan heredado DQ5 y DQ7. ¿Y no hay posibilidad? O sea, existe la posibilidad de que no sean celíacos los niños. Es poco probable. O sea, si es así, sería un 25% de posibilidades en función... O sea, si los padres, alguno de los dos tiene un alelo que no esté asociado a enfermedad celíaca.
Sí, es que muchas veces la pregunta exacta que nos hacen es esa, es mi madre es celíaca, mi padre no, tengo un primo, ¿yo cuántas probabilidades tengo? Y es como, mira, habla con Génica directamente, porque son los que realmente saben de este tema, pero sí que hay que tenerlo en cuenta siempre. Sí, dependiendo de la genética, claro. Sí, esos dos padres que me has dicho tienen los dos, cada uno tenemos dos marcadores. Si los dos tienen los dos alelos asociados a enfermedad celíaca, los dos, entonces el 100% de sus hijos lo va a tener. Por eso depende mucho de la genética, no se puede decir con el fenotipo, que tener la enfermedad es el fenotipo, lo que tenemos que ver es el genotipo para poder dar ese dato en concreto. Claro, o sea que con sus pruebas delante, con sus análisis de genética, sí que se podría hacer una estimación exacta de pues tenéis el 25, el 50 o el 100% de que... Pues si nos están viendo, pues que lo sepan, que yo siempre es el consejo que doy, porque me parece una prueba que te puede ayudar a descartar y a olvidarte de ello, y si aparecen síntomas, bueno, pues decir, oye, vamos a mirarlo o vamos a mirar por otro lado, ¿no? Justamente, vamos a mirar otra cosa. Y si lo tienes... Sobre todo cuando tienes gente en la familia, pues ya vas un poco más a tiro fijo, que creo que en estos casos de ganar tiempo es fundamental. Sí, sobre todo porque el tiempo medio de diagnóstico de un paciente celíaco es muy grande. Si tienes ese dato, ya vas a tiro hecho, o sea, vas mucho más dirigido. Si tienes cualquier otro síntoma, pues vamos a descartar enfermedad celíaca lo primero, por si acaso, porque te acuerdas, aunque te lo hayan hecho hace 10 años, si se lo dices tú al médico si no se le ocurre. Vamos a descartar enfermedad celíaca. Lo malo es que pocas veces se les pasa por la cabeza. Por eso, como pocas veces les pasa por la cabeza, si el paciente tiene ese dato, que ya lo tiene, como es su dato, no se le va a olvidar, ya lo tiene mucho más interiorizado, claro, que se lo recuerden. Ese es el momento en el que... Y con la obesidad pasa lo mismo. También, o sea, si tus padres son obesos, es exactamente el mismo mecanismo, ¿no? Exactamente el mismo. Compartimos el 50% de nuestra genética con cada uno de nuestros padres. Si mis padres son obesos, habrá que ver su genética para ver qué genes tienen exactamente asociados a obesidad y ver qué probabilidad tengo de haberlos heredado, porque puede que tener exactamente igual los dos alelos asociados, los dos alelos, y entonces tengo el 100% de posibilidades, o solamente uno y tengo el 50%. O sea, ahí las matemáticas funcionan. Lo que pasa es que la obesidad, como son más genes los que están asociados, no son los que se analizan para la enfermedad celíaca, pues entonces el estudio es más complicado. Es más complejo. ¿No? Pero bueno, sí que nos sirve, ¿no?, para ver, pues igual que cuando hablamos de alopecia, ¿no?, de la alopecia masculina, el tema de, bueno, porque es hereditario, pues en este caso también, si vemos que nuestros padres, alguno de ellos tiene este problema y nosotros empezamos a coger peso o tal, pues también quizás es el momento de acudir a un profesional, una consulta de nutrigenética y decir qué es lo que me puede hacer coger peso, qué no, de qué manera lo puedo quemar, todas esas cosas, ¿no? También está relacionado con el tema de la tiroides, creo, ¿no? La tiroides sí, pero es una causa de obesidad diferente de genética, es una causa de obesidad ambiental más que nada, es más. Y esa sí que no la puedes controlar. Esa sí que no la puedes controlar. Por eso está bien saber la genética, porque a veces te das cuenta de que en los genes sí que no tienes ninguna predisposición, entonces pues mira, a lo mejor es más fácil y vamos a centrarnos solo en esto. O sea que en realidad siempre te da más información. Joder, es como una enciclopedia. Es una pasada, es que da igual por donde lees. Solo de genética. Bueno, pues ya es algo, solo de genética, dice, está todo en la Me has dicho el ejemplo de la alopecia y es muy bueno, porque la alopecia es hereditaria, pero está asociada a un tema hormonal también, y entonces por eso solo la padecen los hombres, a pesar de que es hereditaria. Igual las mujeres pueden transmitirla, pero no la padecen. ¿Y si la padecen, es hormonal? No, es hormonal, entonces por eso está asociada a la testosterona y por eso la padecen los hombres, la demuestran, aunque la pueden tener las mujeres. Os voy a poner el ejemplo contrario. Las mujeres somos las que ovulamos. Imagínate tener la predisposición genética a ovular 2 veces y la probabilidad de tener gemelos. Dicen que que tener gemelos se salta una generación, y lo que voy a hacer es desmitificaros ese error, ¿vale? A ver si lo consigo. Si las mujeres somos las que tenemos la posibilidad de ovular, y yo ese gen de la posibilidad de ovular 2 veces se lo transmito a mis hijos e hijas. Lo que pasa es que los hijos varones no ovulan y entonces no pueden demostrar que tienen ese gen, y a su vez lo transmiten a sus hijos o hijas. Por eso parece que se salta generaciones, pero no se salta generaciones. Si yo tengo gemelos y tengo niñas, mis hijas pueden tener gemelos, porque mis genes son... Claro.
O sea, que desmitificar conceptos así que se creen estándar a mí me gusta mucho. Avisamos así ya a todas las madres de gemelos que sepan que pueden ser abuelas de gemelos también, sin ningún problema. Es muy no se curioso salta porque, generaciones. La porque expresión siempre... es la que se salta generaciones, pero no la genética. No el genotipo. Pues estamos llegando al final del programa, son las 8:06. Estaba buscando antes, perdonadme, estaba buscando un poquito porque Elena Barner ha sido nuestra primera invitada y a través de las redes nos hizo una pregunta de genética, pero no la encuentro. Perdóname, Elena, pero es que no encuentro tu pregunta. Pero te la trasladaré para que se la... yo la busco también. Ahora cuando acabemos la búsqueda se la respondo. Al final, cuando tienes no sé cuántos Facebook, no sé cuántas y tal, al final no encuentras a la primera. Y lo estaba intentando buscar, pero no lo encuentro. Con lo cual te lo voy a trasladar en otro momento para que la contestes, ¿vale? Perfecto. Y bueno, ¿te gustaría añadir alguna cosilla más? Pues... sobre obesidad, enfermedad celíaca genética, sobre ese trinomio ahí que da vueltas uno sobre otro. Yo creo que hemos dicho ya de todo, que tiene un componente genético, un componente ambiental y que es hereditario. El componente genético es hereditario, o sea que todas las personas que son obesas pueden tener hijos obesos, todos los que son celíacos pueden tener hijos celíacos. Y lo que decía Lorena, tenemos la herramienta para poder prevenir, vamos a hacerlo. Esto se llama genética predictiva, que es un paso más que prevenir incluso. Además es que llegado a un determinado punto en el tema de la obesidad, revertirla es muy complicado y se convierten al final en enfermos crónicos con un montón de patologías asociadas y con un montón de medicación, además en gente muy joven. Sí. Entonces, bueno, si podemos tener esa información y aprender a prevenirlo de alguna manera o controlar cómo hacer que no se desarrolle más tarde, pues es que eso que ganamos. Pues las herramientas están, solo hay que saber utilizarlas. Pues para ello estamos aquí, para que todo el que tenga alguna duda la deje en el grupo y se la plantearemos a Teresa, que seguro que viene otro día con algún experimento chulo. Vale, ya tenemos la pregunta. Elena nos está siguiendo, estaba yo haciendo aquí un poquito de tiempo y la pregunta es para Elena Barner. Si la mamá es D5, DQ6 y el padre también, la pregunta es, ¿entonces los dos hijos tienen predisposición a la enfermedad celíaca? Si la madre es DQ5, DQ6 y el padre es DQ5, DQ6. Sí, dice, si la mamá es D5, debe ser DQ5. ¿DQ5? Y DQ6 y el padre también, es decir, los dos, tanto madre como padre son DQ5 y DQ6, entonces los dos hijos tienen predisposición a la enfermedad celíaca. Los hijos, solo hay 3 posibilidades de hijos genéticamente. Es lo que me pregunta. DQ5, DQ5, DQ6, DQ6 o DQ5, DQ6 exactamente igual que los padres. Pero yo creo que no. No tiene por qué. Te la voy a volver a plantear porque igual, vamos a ver, dice... Si la mamá, es decir, si la madre es DQ5 y DQ6 y el padre también lo es, la pregunta es, ¿entonces los dos hijos que tienen en común tienen predisposición genética a la enfermedad celíaca? La predisposición genética a la enfermedad celíaca está asociada al DQ2, DQ8 y half DQ2, pero no al DQ5 y al DQ6. Entonces no. No. Y las únicas posibilidades de hijos que tienen son DQ5, DQ5, DQ6, DQ6 o DQ5, DQ6. Vale, te doy las gracias. Y te dice que genial. Muchas gracias, Teresa. Esto se llama descartar la enfermedad celíaca. Claro, y olvidarte. Da mucha tranquilidad. Exacto. Bueno, pues con esos Elena, pues descartado. Dice que no. Nuestro especialista dice que no, con lo cual, tranquilidad. Muchas gracias. Esto sí que es directo. Eso es directo, sí, totalmente. Pues está muy bien, el DQ2... DQ8 y half DQ2. Y comentabas una vez que quizás el DQ9, ¿no? Que en los congresos ya estamos viendo pósters de que el DQ9 está asociado, pero de momento no hay nada. Por ahora sí que se sabe que hay más genes implicados, pero, de los DQs solamente el DQ9 es el que se está empezando, pero faltan muchísimos estudios más para que se asocien. Lo único que ya lo hemos visto en algún congreso. Qué interesante. Estupendo. Otro congreso, o sea, muchas investigaciones y que es lo que queremos que lleguen al programa. Proyectos de investigación para ver si podemos ayudar un poquito, poner el granito de arena desde Celíacos en Directo.
Efectivamente, bueno, pues muchas gracias Teresa por venir aquí y darnos estas lecciones estupendas. Yo aprendo mucho, yo particularmente aprendo mucho, luego me veo los vídeos y la verdad es que estoy aprendiendo un montón de genética. Yo sé y me han dicho que en Celecos en Directo no solamente aprenden de genética, que también, pero y de muchas otras cosas, con lo cual para mí es una gran satisfacción, yo creo que para todos nosotros, ¿verdad? Una gran satisfacción tener este tipo de programa divulgativo para que todos aprendan, pues no sé si un poquito, pero estoy seguro que va a ser un muchito más sobre todos estos temas que nos importan, pues creo que mucho. Yo os agradezco mucho de verdad lo que hacéis, porque me parece que acercar al colectivo celíaco la cantidad de cosas que hacéis en un programa como este es un lujo para ellos. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias Teresa, muchas gracias.